Hoy es el día de Todos los Santos. La gente lleva flores a sus familiares, pero algunos nostálgicos han decidido dejarle flores a Franco. Así está hoy la tumba del dictador en la Basílica del Valle de los Caídos. No queda ni rastro de esas pintadas que estáis viendo que un artista gallego hizo ayer en esa misma tumba. Pablo Casado le ha dedicado por fin unas palabras a Dolores de Cospedal después de las grabaciones que han salido a la luz esta semana en las que la exsecretaria general del PP, reunida en secreto con Villarejo en la sede del partido, le preguntaba sobre las pruebas y la posible destrucción de estas en el caso Gürtel, sobre cómo iba la investigación y tramitaba con él algunos trabajillos. Pues bien, con todo esto sobre la mesa, Casado se ha limitado a decir que la exministra no ha mentido, la misma defensa que de ella hizo Dolors Montserrat ayer. Echan balones fuera y recuerdan de paso que la ministra Delgado sí mintió cuando dijo desconocer a Villarejo. Casado puede cometer un error, la falta de condena de determinadas actuaciones que no le perdonen en el futuro ni siquiera los suyos. Arrancamos Público al Día. Ha dado explicaciones y no ha mentido, que es algo que no pueden decir otras personas que también se reunieron con el excomisario Villarejo. El Papa Francisco quiere acabar con la pederastia dentro de la Iglesia, al menos es lo que se deduce de sus declaraciones. No es que el Vaticano sea demasiado transparente con este tema, pero Francisco ha convocado para febrero una cumbre con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para estudiar el tema de los abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia. Cada año llegan a Roma entre 400 y 500 casos. Desde 2010, los religiosos tienen obligación de denunciar ante la Fiscalía cualquier caso que se ponga en su conocimiento según las leyes de la propia Iglesia. Pero en España las estadísticas apuntan a que este tema sigue ocultándose. El silencio y la opacidad de la Iglesia Católica con los abusos a menores ha sido durante décadas el modus operandi en España. Tapar, ocultar, que no salieran a la luz los cientos de menores que han sido abusados en el seno de la Iglesia. El Vaticano no ha sido tampoco ejemplo de transparencia, pero ahora el Papa Francisco tiene como batalla principal que la Iglesia no vuelva a ser tolerante con este tipo de delitos. Aunque haya sido un solo cura quien haya abusado de un niño o de una niña, es monstruoso. Pero son muchos. Al Vaticano llegan desde todos los puntos del planeta entre 400 y 500 casos al año. En 2010, y a partir de varios escándalos en Irlanda, Benedicto XVI ordenó elaborar un protocolo de actuación. Si hay indicios de abuso, la autoridad eclesiástica tiene obligación de denunciarlos a la Fiscalía y que se abra un proceso penal. Pero en España nada ha cambiado. De todos los casos que los menores denuncian a cargos superiores en la Iglesia, tan solo 2 han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía. Los religiosos optan por silenciarlo y aplicar un protocolo canónico. Mientras que el Código Penal castiga los abusos a menores con años de cárcel, los tribunales eclesiásticos solo prevén penas de privación del oficio de párroco durante un tiempo y, en casos muy graves, la expulsión del estado clerical. El hombre de la imagen, Javier Paz, denunció ante el obispado de Salamanca los abusos que desde los 10 años sufrió por parte del sacerdote Isidro López. El obispo Carlos López tan solo jubiló al sacerdote. 3 años después de que el caso saltara a la luz, fue cuando desde el Vaticano expulsaron de la iglesia al violador. Solo después de que Javier lo denunciara ante los tribunales. Ahora salen a la luz los audios que delatan la presión que tuvo que soportar Javier por parte del obispo cuando le comunicó que quería denunciarlo por lo civil. Si tú quieres ir por otra vía, tienes la vía expedita, pero vamos, me temo que no vas a conseguir nada porque civilmente está escrito. O sea, civilmente no vas a conseguir nada. Sí, que la sociedad se entere, vale. Carlos López intentó que Javier no denunciase, pero él quería justicia. Un castigo y una pena exigen una reparación también de los daños. Y ustedes no lo van a reparar jamás en la vida. Ni en 2 vidas mías, ni en 3, ni en 4, ni en 5, don Carlos. Eso usted lo sabe. El obispo no desistía y volvía a recalcar la vía canónica, que aquello no saliera a la luz. La reparación de los daños es un principio que está también en cualquier derecho penal y está también en el derecho penal canónico. Por tanto, se puede considerar, claro, lo que pasa es que son siempre para hacer cosas más o menos simbólicas, porque
Pues, ¿cómo se cuantifica eso? Escrito que preparó el obispado y del que no le dieron ninguna copia. El documento era una solicitud de indemnización. Javier dice que le tendieron una trampa para que pareciese una petición suya. Compensación económica de compensación de daños. Para que pueda ser considerado tiene que presentarlo por escrito. El obispado incluyó una cláusula de silencio en la que Javier se comprometía a no emprender acciones legales contra el acusado ni contra el obispado. Cuando Javier llamó para saber cómo iba el proceso, le dijeron que lo habían desestimado porque entendían que él iba por el dinero. Hoy hace 30 años que una imagen sacudió a la sociedad española. La primera de un inmigrante muerto en nuestras costas. Sucedió en Tarifa y puso de manifiesto una tragedia que desde entonces se sigue repitiendo día a día. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía lamentan la inacción de los gobiernos españoles y europeos y denuncian una política migratoria racista. Desde 1988 han perdido la vida 1.700 personas intentando llegar a nuestras costas. 1 de noviembre de 1988, con los zapatos puestos boca arriba y bañado de arena, un cuerpo sin vida yace en la playa de Los Lances, Tarifa. Junto a él, una patera. Tenía 25 años y perdió la vida al intentar alcanzar su sueño, llegar a las costas españolas. Los gritos de auxilio y de angustia vividos aún permanecen en la memoria de Mohamed, uno de los 5 supervivientes. Era la primera vez que la tragedia golpeaba el estrecho. En el naufragio murieron 18 personas, solo 5 lograron salir con vida. Fueron devueltos a su país. Los supervivientes cuentan cómo en Marruecos podían sintonizar televisión española, ver lo que para ellos era un sueño que podían hacer realidad. Estaba al lado. Los fallecidos, sin identificar, están enterrados en una fosa común en Tarifa, sin nombre, sin flores. Desde ese día, hace hoy 30 años, en torno a 6.700 personas han perdido la vida en el estrecho. Muchas cosas han cambiado. Ya no son los pescadores los que negocian, son las mafias. El año más negro fue 2006, cuando la crisis de los cayucos dejó 1.167 muertos. Este año las ONGs estiman que se han perdido más de 500 vidas en el Mediterráneo. Muertes denuncia la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, resultado de la inacción de los gobiernos españoles y europeos, de una política migratoria racista basada en un sistema represivo de encierro y de expulsiones. Cuatro días después de ganar las elecciones en Brasil, Bolsonaro nombra al juez que llevó a Lula a la cárcel ministro de Justicia. Bolsonaro tenía intención de hacerle presidente del Supremo, pero finalmente lo ha aupado a la cartera de Justicia y Seguridad Pública. Sergio Moro, enemigo acérrimo del PT, que ha contribuido notablemente a que Bolsonaro ganara las elecciones. Lula estaba primero en las encuestas justo antes de meterlo en la cárcel. Es uno más en la lista de superministros de Bolsonaro, que concentran mucho más poder que en gobiernos anteriores. En este caso, Moro también tendrá la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción, Asuntos Internos y el Control de Actividades Financieras. La presidenta del PT ha definido este nombramiento como la estafa del siglo. Pues destacó la importancia de la independencia del máximo. En el capítulo de hoy sobre a dónde irán a parar los restos del dictador, os contamos que la familia ha hablado. Están bastante optimistas, según se puede deducir de las declaraciones de su abogado hoy, que ha publicado el diario El País. El comunicado del Vaticano, desdiciendo a la ministra Calvo y el apoyo del prior del Valle, que por lo que dicen han recibido, les ha dado un chute de optimismo en cuanto a que algún día pueden ir a visitar ellos y los nostálgicos del régimen a su abuelo en el centro de la capital. La familia Franco lo tiene muy claro. Si no pueden enterrar a su abuelo en la Catedral de la Almudena, que se quede en el Valle de los Caídos.
Así lo ha confirmado el abogado de la familia. Niegan cualquier tipo de negociación con el Ejecutivo socialista y aseguran que la Iglesia no les ha pedido que renuncien a su cripta en la catedral. Están dispuestos a agotar todos los recursos y recurrirán a la vía judicial si el gobierno actúa de manera unilateral. Según voluntarios de la Catedral de la Almudena y como un equipo de Público Televisión pudo comprobar in situ, ya no quedan tumbas libres, pero en la cripta de los Franco queda espacio para 2 ataúdes más. Aquí detrás mío podéis ver dónde descansan los restos de la hija y el yerno de Franco. Podéis ver también cómo le han dejado todo tipo de flores. En total, la Almudena cuenta con 18 capillas en las que reposan algo más de 1.500 personas, desde los marqueses de Urquijo hasta los príncipes de Baviera. La familia Franco dice tener 2 motivos para ser optimistas en su empeño de poner a su abuelo en el centro de la capital. El primero, fuentes cercanas a la familia aseguran que el prior del Valle no permitirá la exhumación sin el consentimiento de los nietos. El segundo motivo, el comunicado emitido por el Vaticano, que no quiso pronunciarse sobre el destino de los restos. En el cementerio de Paterna, junto al lugar donde el régimen franquista fusiló a más de 2.000 personas, el ministro de Fomento ha mandado hoy un mensaje a los Franco. ¿Cómo se puede permitir la familia de Franco sentirse orgulloso de esa herencia? Yo pediría un poco más de humildad. Después de tantos años de arrogancia, de imposición, de eliminación del discrepante, pediría un poco más de humildad, pero no por nada, por ellos mismos y ya que les gusta tanto la patria, por aprecio a la patria. Algún país democrático que ha luchado por la democracia, que entiende la democracia como una conquista, se plantean qué hacer con los restos de un dictador y estamos en ese debate. Un debate que el gobierno pretende cerrar antes de que acabe el año. Le queda poco más de mes y medio para que acabe 2018. El gobernador del Banco de España alerta: la subida del salario mínimo interprofesional puede destruir empleos. Recordemos que la propuesta es alcanzar los 900 euros para al menos ser mileuristas. Somos el 8º país de la Unión Europea con el salario mínimo más alto, pero muy lejos del 7º. Reino Unido, con 1.464 euros al mes, nos superan países como Irlanda, cuyo salario mínimo está en 1.614 euros, o Italia, que no tiene salario mínimo, pero la media en los sueldos ronda los 2.500 euros. Una opinión, la de Hernández de Coz, que contradice al Gobierno. El incremento del salario mínimo incrementa la probabilidad de perder el empleo de determinados colectivos, que son probablemente los que la medida pretende ayudar. Evaluemos lo que ya ha sucedido. Si ya hemos aumentado el salario mínimo en el año 2017, si ya hemos aumentado el salario mínimo en el año 2018. La evolución del empleo en nuestro país ha sido muy positiva en los años en los que ha habido los incrementos más importantes del salario mínimo interprofesional. Y nosotros hemos estado hoy en el Cementerio Civil de la Almudena. Hacemos un recorrido por su historia, por el lugar a donde iban a parar los que no creían en la fe católica y durante mucho tiempo los que la propia Iglesia Católica no consideraba aptos para ser enterrados como los demás. De hecho, se construyó en torno a la tumba de una chica que se llamaba Maravillas. Tenía 20 años y se suicidó. La Iglesia renegó de ella. El descanso eterno no correspondía a los suicidas. Hemos venido hoy aquí, 1 de noviembre, Día de los Muertos, al Cementerio Civil de la Almudena. Y hemos venido aquí para contaros la historia de la primera persona que fue enterrada en este cementerio y cómo, gracias a ella, después fueron enterrados todo tipo de personalidades políticas y culturales de este país. Maravilla Leal es la primera persona que fue enterrada en este cementerio. Como podéis ver, esta es su tumba. Fue enterrada en 1884 porque con 20 años se suicidó. La Iglesia no la aceptó en sus cementerios y a partir de que ella fue enterrada aquí, todo tipo de personalidades fueron enterradas a su alrededor. Ahora, turistas, familiares y visitantes de todo tipo vienen a ver estas tumbas. Pues sencillamente a recordar una señora que quería muchísimo. Y no es familia mía, pero como yo ya había ido a ver a mis seres queridos, ya pues digo, voy a ver si esta señora la encuentro. Ella era muy socialista. Hemos decidido ir a visitar a nuestros abuelos en el de enfrente, en el cementerio de Almudena, y creo que en los cementerios también se puede aprender mucha historia. Es un pedazo de historia, ver gente
políticos de verdad que hicieron algo importante por este país, como un reconocimiento. A mi derecha podéis ver la tumba de la pasionaria y a mi izquierda podéis ver que está enterrado Pablo Iglesias, enterrado en este cementerio que durante el franquismo se levantaron tapias para separarlo de las otras zonas. Ahora pasear por aquí, pasear por estas calles, es pasear por la historia de este país. Pues nos vamos. Esta noche en La Frontera el filósofo Javier Sábada nos hablará de la eutanasia y el derecho a una muerte digna. Si tenéis puente, disfrutadlo. Estamos en el móvil. Hasta mañana. Existe un lugar desde donde se reivindica el análisis, el derecho a la memoria, la empatía, la reflexión, el diálogo y la investigación. Un lugar en el que el periodismo se queda del lado de las personas, haciendo de la información conocimiento y arrojando luz donde los poderes ponen sombra. Únete a nosotros. Entra en comunidad.publico.es y descúbrelo.